Hola, mi nombre es Vargas Ortiz Carlos y en conjunto con el alumno Jiménez Santamaría, Jaime Ángel y Rico Flores César Augusto, por parte de la Universidad del Valle de México y para la materia de proyecto de investigación aplicada a los negocios, este es el video de nuestro proyecto y siendo esta la parte 4 y final de nuestro proyecto integrador. Empezaremos con el planteamiento del problema, pues la primera aproximación del estudio del fenómeno se plantea un problema en términos concretos, destacando los elementos y vínculos de la teoría y la práctica. Con esto tenemos como objetivos generales la intención del estudio y propósito que se aspira a alcanzar a través de la investigación que acordaremos, que establece de una manera general y específica definir el término globalización y conocer el punto de vista de un experto en el tema de la globalización. Y los específicos es definir el papel de la globalización en los entornos político, económico y social de un país, además de explicar el porqué de su opinión de los distintos ámbitos que se abordan a lo largo de la entrevista. En la entrevista, el experto nos pudo decir que la globalización afecta a los países subdesarrollados y beneficia a los países desarrollados, incrementando así las diferencias entre ambos. De acuerdo a las encuestas realizadas, podemos inferir que la mayoría de las personas percibe la globalización como un proceso económico que une a los países para generar una unión en el desarrollo de los mismos. Ahora bien, las personas perciben que la globalización afecta a todos los países, ya que desde el punto de vista general, el hecho de que se tenga mayor acceso a información de países distintos al propio provoca que las políticas tanto económicas, gubernamentales y sociales tengan que sufrir cambios para poder ajustarse a lo que el mundo necesita. Visto desde ese punto de los consumidores, la globalización afecta su criterio, es decir, al tener mayor acceso a información sobre los productos o servicios de los consumidores se vuelven más selectivos. De este modo, al afectar su consumo, se afecta su estilo de vida. Una solución que podríamos dar a esto es intentar delimitar los orígenes del proceso de la globalización. Para ello se revisará la abundante y dispersa literatura científica disponible. En primer lugar, situarla junto a la aparición de las primeras civilizaciones humanas. En segundo, ligar el proceso de la globalización con la aparición de la modernidad europea durante el siglo XV. Y, en tercer lugar, unirla a la consolidación de la revolución industrial en el siglo XIX. Y, por último, considerarla la última etapa de la expansión del capitalismo a escala mundial a finales del siglo XX. Después intentará realizar una valoración crítica de estas aproximaciones para de este modo elegir estrategias que permitan reducir las diferencias entre ambos tipos de países. Primero, analizamos los cambios en el FMI y Banco Mundial. En primer lugar, urge adoptar cambios esenciales en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como no parece posible retornar a un mundo de estados nacionales sin instituciones compartidas, estas dos instituciones rectoras deben de realizar un profundo análisis de por qué siguen manteniendo como medidas necesarias la liberación de los mercados y la estabilidad de precios internacionales. Y en segundo punto es erradicar las ZPE, las zonas de procesamiento de las exportaciones, ya que operan en países pobres y por ende débiles. Bastaría, sin embargo, que uno o dos países se opusieran a sus abusos para crear un efecto expansivo en los demás gobiernos. Las inversiones extranjeras deben ser bienvenidas mientras tributen en los países anfitriones, pero su ampliación solo debería ser permitida cuando mejore la situación del país que acoge dichas inversiones y respete un núcleo mínimo de derechos humanos. Con esto podemos deducir que el público piensa que la globalización influye en el desempleo, ya que desde una visión general el hecho de que utilice un mayor número de máquinas o tecnología reduce la necesidad de utilizar mano de obra humana. Ahora bien, es necesario que la población entienda la necesidad de utilizar la globalización como un proceso de cambio pero benéfico para los países. Si bien es cierto que los países menos desarrollados se ven afectados de manera negativa, también es cierto que con nueva tecnología y al alcance que tiene la misma se pueden cambiar estas situaciones. Y bueno, eso sería todo por nuestro proyecto. Como podemos verificar, la globalización es un fenómeno que bien ha estado situada en nuestra existencia ya desde muchas décadas y bueno, sigue afectando hasta ahora como lo ha hecho desde el principio. Por parte de la Universidad del Valle de México y de mi equipo, les deseamos un buen día.